Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todos vosotros no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la abeja reina de los enjambres sísmicos, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Bzz, bzz. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Aquí con movimiento en la isla, no justo debajo de mi casa, pero en otras partes de la isla. Aquí no, Eh, yo no lo he notado, aunque hay gente que vive más o menos cerca que sí. pero tampoco es una isla muy grande, ¿no? Igual, Suficiente. sí. Vale, vale. Hombre, si sale el volcán, creo que nos enteraremos todos. O sea, bueno, obviamente nos enteraremos todos, pero quiero decir físicamente, ¿no? Pero tampoco lo sé. La verdad es que es la primera experiencia volcánica que tengo. Y bueno, estuve en Sicilia y el Etna salía humo del Etna, que sigue, es un volcán bastante activo, Ujú. pero no me acerqué tanto como para sentir nada, ¿no? Y es mi experiencia volcánica aquí en la isla y es muy emocionante, pero claro, siempre con el miedo de que le pase algo que haya, no que le pase algo a alguien, porque son en La Palma los volcanes son no son muy agresivos, no, agresivos se dice, bueno, que no Activos, salen no. así, no, sí son activos, pero que no son muy explosiones muy fuertes, sino que se Ujú. notan y que se da tiempo como a evacuar y todo eso, pero claro, si tu casa o tu finca con animales pilla ahí, pues no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, Ya. claro, la gente quiere volcán, mucha gente, especialmente los del lado donde no nos toca, quieren volcán, pero que sea en un sitio que no haya viviendas, una zona deshabitada, que no sea muy grande, que se pueda visitar cuando esté la Frío. lava saliendo Ah. y no, incluso caliente, que se pueda visitar aunque sea de lejos, ver ese espectáculo. Es que es una cosa, es un acontecimiento en la isla. Hace 50 años justo se cumplen ahora del último volcán. Bueno. Pues no sé si te voy a decir, a ver si tienes suerte de por qué hay o no hay, no lo sé. No lo sé, yo no quiero hablar de la suerte porque no sé si eso será suerte o no. Bueno, pues nada Vamos a más. empezar. Vamos a empezar. Te voy a contar un poquito lo que tenemos, ¿vale? Como siempre tenemos un par de desnoticias. Yo te voy a hablar de un libro en esta ocasión. No nos vamos a contar mutuamente un libro, sino que voy a ser yo el que te lo va a contar, que es el libro Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Luego, en nuestro libro Reclamaciones, esta vez no tenemos entrevistas de tiempo, tenemos libro Reclamaciones con un escritor, Andrés Ortiz Tafur. Tú me vas a traer una reseña borgiana acerca de Amelia Harris, que es una traductora un tanto especial, ¿no? No voy a decir más. Y acabaremos el programa con un oído por ahí, que en este caso te lo voy a contar yo, que es sobre una cosa que me ha ocurrido en este último mes. Como vamos apuradillos de tiempo, me parece, ¿no, Ana? Bueno, sí, podemos empezar Pues directamente. vamos a empezar directamente y así vamos avanzando. A ver, cuéntame. Vale, te voy a contar, te voy a hablar de uno de nuestros temas favoritos en el podcast, que es no tanto la verdad, sino la mentira. Sí, la Somos unos mentira. mentirosos compulsivos en el podcast, que sepáis que no decimos ni una sola verdad, todo está Mm. imaginado. Pues no sé si sabes que hay estudios que demuestran lo que mentimos al día. Y una persona normal, que es lo que a mí me faltaría por definir que es una persona normal, pero bueno, dice unas 20 mentiras al día, aunque depende de la definición que tomemos, que tengamos de Claro. mentira. La RAE dice que es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Ujú. De todas maneras, 20 mentiras al día, dando por hecho que estamos despiertos unas 16, ¿no? Más o menos. Es poco Hmm. más de una mentira por hora, ¿eh? Casi me parecen pocas, ¿eh? Bueno, depende. Yo, por ejemplo, me paso muchas horas sin hablar con nadie, Ah, así que bueno. tengo que soltar todas mis mentiras. Imagínate el día que no hablo con nadie, ¿qué hago con esas mentiras? Las voy guardando en una cajita. Bueno, siempre estás en, o sea, yo, sí, aunque no hable con nadie, siempre puedo soltar mentiras en una red social o en un WhatsApp. No todas las mentiras son iguales. No es lo mismo decirle a la persona que quieres conquistar que es una zona mentirosa, que es la más guapa del mundo, que inventarte una excusa cuando ya no quieres seguir viéndola. La verdad es que en las relaciones de pareja se miente muchísimo sin querer. Además, uno no quiere mentir, pero al final creo que es como inevitable. No sé, hay una fragilidad, hay una grieta por la que se cuela la mentira. Sí, probablemente es en las relaciones de pareja, sobre todo en las
más estables, digamos, o más largas o más profundas, ¿no? Que es donde menos se debería mentir y Mm, probablemente sea donde más se miente. sí. También hay otras técnicas que están en el límite de la mentira, como la técnica del banco de niebla, que consiste en callarse y tirar para adelante, ocultando que no estamos de acuerdo con algo. Yo soy muy de banco de niebla, que Sí. lo sepas, por cierto, si no lo sabías. Yo también, más que nada, porque yo creo que es la mejor manera de evitar un enfrentamiento, ¿no? Muchas veces dices, bueno, vale, pues sí, es así, ya está. Sí, sí, No. yo también. Y a veces porque es una manera de no decir la verdad. O sea, que Mm. no quieres decir la verdad, pero tampoco quieres mentir. Entonces directamente no sacas el tema, te callas, esto. Sí, o cuando, o si la otra persona se confunde en la razón de tu actuación o de tus palabras, quiero decir, eso lo dices pues porque no te gusta, no quieres venir a cenar conmigo porque no te gusta el pollo. Y dices, es porque no me gusta el pollo, sí. Por eso, bueno, por eso no quiero ir a... Sí, porque siempre me llevas a un sitio de pollo. Según un estudio de la Universidad de California, las mentiras piadosas son más propias de mujeres y niños pequeños que tratan de no herir los sentimientos de los adultos. Las mujeres, por supuesto, siempre cuidando y siempre con las mentiras piadosas. Sí, Eh, sí, y los niños también son como muy... em, que buscan, cuando son muy pequeños, ¿eh? Cuando son más mayores ya es distinto, pero cuando son muy pequeños como que parecen que eluden el conflicto, ¿no? Entonces siempre intentan, pues eso, ¿no? Mienten para que no haya problema, ni le eches la bronca, ni discutir, ni que tú te sientas mal. En fin, sí, cierto. mm. Y lo gracioso es que los niños, como no integran, nosotros ya sabemos integrar las verdades, ¿no? Ujú. Pero los niños no, y entonces te cuentan cosas que saltan mucho. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero que llaman mucho la atención, ¿no? Sí. De que se nota que es una mentira, claramente, ¿no? Bueno, vivir sin mentir sería imposible, ya que la mentira forma parte de la propia comunicación humana y de los mecanismos sociales para armonizar las relaciones y evitar conflictos, justo lo que decimos. De hecho, percibimos más confiable una persona que usa mentiras grises o ambigüedades que una que siempre dice la verdad. Bueno, yo lo que pasa es que para mí no es lo mismo decir la verdad que hacer lo que se llama sincericidios, ¿no? Que es esta gente que dice las verdades, pero siempre son cosas malas. Mira, te queda fatal la ropa que llevas, es que no te quiero mentir, ¿sabes? Y dices, bueno, pues no me digas nada, no me mientes y no haces que ahora me sienta fatal todo el rato, ¿sabes? Que hay personas que prefieren decir la verdad, pero nunca dicen una verdad bonita, siempre dicen verdades que hacen daño a los demás. Entonces a mí eso Sí. tampoco estoy segura de que decir la verdad no es decir todo lo que se te pasa por la cabeza. En el fondo, ¿por qué mentimos? Por miedo a hacernos daño, a hacer o hacernos daño, a no obtener lo que creemos merecer o a lo que sea. Si tuvieras una enfermedad irreversible, ¿a ti te gustaría que te mintiesen? Si tuviera una enfermedad irreversible que yo me muriese de golpe, o sea, y me dijeran, mira, te va a dar un... Claro, o sea, tienes un defecto vascular y cualquier día te va a dar un ictus y te vas a quedar en el sitio. Pues a lo mejor sí. Si fuera una enfermedad irreversible, que fuera degenerativa, que yo cada vez me fuera notando peor, que puedo hacer menos cosas, preferiría que me dijeran la verdad, porque eso entra en la angustia, ¿no? Decirte, pues me han dicho que no tengo nada y por qué cada día pues me cuesta más hacer esto, ¿sabes? Pero probablemente si me Claro. fuera a morir de golpe, preferiría que me mintieran. Una cosa que no tengo en la desnoticia es que es otro temazo que podemos hablarlo otro día, son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Mm. Que también supongo que es por miedo, por querer quedarte en situaciones en las que ya no tienes que estar o por evitar conflictos, pero con nosotros mismos, ¿no? También, no Sí. nosotras, también tenemos... Mm. Somos, vamos, yo creo que somos todos, ¿no? Yo el primero, muy de engañarnos a nosotros mismos. Quizás somos, Sí, creo que va por orden, ¿eh? Nos engañamos a nosotros mismos a los que más, después a nuestras parejas y después al resto del mundo, ¿eh? Yo creo que es el orden de sí, prelación de la mentira. sí. ¿Y tú, si te hubieras una enfermedad irreversible, querrías que te lo dijeran o no? Pues yo creo creo que sí, incluso si fuera así de golpe, porque ese tiempo de descuento que tienes desde que lo sabes hasta que ocurre
Bueno, supongo que tienes que hacer un pequeño duelo, pero también puedes aprovechar para hacer cosas que ya no te va a dar tiempo, ¿no? Para decir cosas, para despedirte, no sé. Creo Mm, que preferiría porque, o sea, al final nos vamos a morir, ¿sabes? Eso es que todos tenemos una enfermedad irreversible y se llama vida. O sea, ujú, Fernando, te lo digo ahora para que lo sepas, te vas a morir. Y me lo digo a mí misma, Ana, te vas a morir. Y entonces tenemos que aprovechar para hacer esas cosas que no hacemos claro. porque pensamos que somos eternos. Pues no, nos preciamos eternos sin motivo. Eso, esa frase me Esa es mi suena. frase de, sí, porque la tengo en WhatsApp. Eso es que mi hermana se equivocó, fue el autocorrector del móvil. Ella quería decir de una película, me pareció eterna sin motivo, pero dijo me precio eterna sin motivo y nos quedamos como, joder, pedazo de frase que te acabas Sí, de marcar y yo la sí. tengo de frase de WhatsApp. Sí, por eso yo digo, me suena un montón esa frase. Mm. Pues sí, en fin, la mentira, uno de nuestros temas favoritos. Ahora te voy a hablar yo de uno de mis temas favoritos, quizá, bueno, que es el mundo clásico griego, ¿vale? O el mundo clásico en general, más que griego, el griego y el romano. Eh, ¿Te acuerdas que cuando estuvimos hablando, bueno, o de hecho, que la tesis fundamental o el tema fundamental de El infinito en un junco de Irene Vallejo, de este libro del que hemos hablado aquí y que nos gustó tanto, es eso, ¿no? El libro, ¿no? El libro como objeto, supervivencia a lo largo, supervivencia y su supervivencia a lo largo de muchos milenios, ¿no? Desde su invención. Mm. Eh, eh, el otro día pensé cómo era posible que del mundo clásico griego tengamos obras, pues tenemos las de Homero, por ejemplo, tenemos Hesíodo, tenemos poco más. Y en cuanto a tragedias, o sea, dramas y comedias, realmente tenemos de 5 autores. Es que no tenemos de más autores griegos. Entonces, ¿por qué esos? Es decir, yo no sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué nos han llegado a lo largo de la historia estos libros o estos autores? La Odisea, la Ilíada, el trabajo y los días de Hesíodo, ¿no? Todos estos libros, y sin embargo no nos ha llegado a ningún otro, ¿no? Mm. Evidentemente no es... Yo pensaba que no había otros. Ah, tu mensaje no había otro, claro, también puede ser. Evidentemente, no puede ser por la persistencia. A ver, hay gente que dice, no, eso es porque los libros se quemaron en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Vamos a ver, eso no es cierto. No es cierto, entre otras cosas, primero porque había otras bibliotecas en la antigüedad, que como la de Pérgamo, creo que era, espera, sí, la de Pérgamo, que era casi, casi del mismo tamaño, y además de eso, la gente, el libro como objeto, bueno, en aquel caso serían los papiros o los rollos estos, ¿no? El libro era un símbolo de estatus porque era una cosa cara, porque se hacía a mano, tanto el papel se hacía a mano o el papiro se hacía a mano como el copiarlo se hacía a mano. Entonces era un símbolo de estatus porque era un producto de lujo, con lo cual muchos millonarios potentados tenían grandes bibliotecas en sus casas. Entonces esas obras, aunque se hubieran quemado en el incendio de Alejandría o en otras, se hubieran destruido por los insectos en otras bibliotecas, siempre habría quedado alguna copia ahí. Realmente no es esa la causa. Mira, del mundo clásico griego, de los dramaturgos, nos han llegado 5 escasamente, ¿vale? 3 dedicados al drama, que eran Esquilo, Sófocles y Eurípides, y 2 dedicados a la comedia, que eran Aristófanes y Menandros. Estos 5 nos han llegado, pero es que además estos 5 son atenienses, los 5, es decir, no tenemos obras teatrales de gente, ya no te digo de Esparta, porque me parece que los espartanos no se dedicaban mucho al teatro, pero no sé, por ejemplo, hubiera sido muy chocante que nos hubieran llegado de Ítaca, por ejemplo, ¿no? Que era el reino de Ulises, o de cualquier otro reino, ¿no? Griego. Pero sin embargo, solo nos han llegado de Atenas. Y además, nos han llegado de estos 5 que eran casi, casi coetáneos en el tiempo, porque son todos entre el siglo V y el IV, y además varios de ellos vivieron en los mismos años, quiero decir, eran contemporáneos y se conocían. Entonces, la razón por la que estas obras nos han llegado y no nos han llegado el resto era porque evidentemente estas obras se tenían que copiar a mano. Y los grandes copiadores de estos textos, tanto de los textos romanos como de los textos griegos, fueron iba a decir escritores, pero no es eso, ¿no? Los eh, escribas del Imperio Bizantino. Cuando el Imperio Romano se divide en 2 partes, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, el bizantino,
que era muy helenístico, estaba muy influenciado por la cultura griega, empieza a copiar las obras de los griegos antiguos, ¿no? De todos estos griegos del siglo V, IV, III antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Que copian las obras que les gustan. No copian todas las obras del mundo griego, no lo hacen con un sentido de preservar esas obras, sino preservar solamente, o sea, o preservar toda la cultura griega, sino preservar exclusivamente aquellas obras que a ellos les gustan. ¿Y qué autores les gustan? Pues los 5 que te he nombrado. Y de esos empiezan a copiar las obras. Y se dan casos muy curiosos, porque, por ejemplo, en el caso de Menandros, Menandros es comediógrafo, se dedicaba a la comedia y era un poquito más joven o es posterior al resto de autores que he citado. Y digamos que si lo pasáramos, ¿no?, al mundo actual, Menandros lo que sería un guionista de comedia televisiva, porque era una comedia ligera, vamos a ver, del estilo de Friends, de Los Serrano, y sin embargo, a los bizantinos eso no les gustaba demasiado, ¿vale? No les gustaba mucho, con lo cual realmente lo copiaron poco. Pero como tenía tanto éxito, al final las obras de Menandro sí que han aparecido en muchas bibliotecas, porque era, pues lo que te digo yo, pues como si ahora, bueno, ya no existen los DVDs o no compramos DVDs, pero en la época de los DVDs, si se hubiera acabado el mundo ahí, pues probablemente mucha gente tendría DVDs de la Guerra de las Galaxias y de Friends. Aunque digamos que desde el punto de vista cultural no son los productos de mayor calidad, sí son los más comerciales. Pues con Menandros pasaba lo mismo. Los bizantinos no lo copiaban mucho, pero sí se copiaba y la gente sí que lo tenía por ahí. Luego hay casos como Eurípides, que los bizantinos lo copiaron, pero solo copiaron las obras cuyo título empieza desde la letra alfa hasta la letra kappa, ¿vale? Como si del compendio de obras hubieran copiado, perdón, todas las obras, o querían copiar todas las obras de Eurípides y empezaron alfabéticamente, nunca mejor dicho, y cuando llegaron a Kappa se cansaron y dejaron de copiar. Con lo cual tenemos, digamos, la mitad de la obra de Eurípides la que conservamos, la mitad, cuyo título tiene letras, las primeras letras, ¿no?, del alfabeto. ¿Y se sabe que hay otras? Sí, porque, a ver, de todos estos autores, o que existen más autores aparte de estos 5, se sabe por citas, ¿no? Porque era muy típico que los autores citaran a otros autores, pues como dice no sé quién en no sé qué, Medea hizo no sé cuántas. Entonces se citaban mucho y eso nos lleva a saber que existían otros autores, que existían más obras, o incluso los propios autores se citaban a sí mismos. En una obra citaban otra obra suya. Por eso tú sabes que Eurípides escribió más obras aparte de las que se han salvado, ¿vale? Ya. En algunas tienes el argumento, en algunas solo tienes una frase, ¿vale? Y esto, bueno, tanto tu desnoticia sobre la mentira como esta desnoticia que te estoy contando yo, tiene también mucho que ver con el libro que luego te voy a contar, con Si una noche de invierno un viajero, porque fíjate, hay un texto de Eurípides, una obra de Eurípides que se llama Ifigenia en Aulis, que ha sido bueno, y también tiene que ver, perdona, con tu reseña borgiana, la que me vas a contar. Bueno, pues digo que Eurípides tiene una obra que es Ifigenia en Aulis, que es una obra que los copiadores, los copistas, ¿no?, y los interpoladores posteriores han corrompido tanto que es que ni gran parte del argumento ni el final es el mismo que el original. Sabemos cuál es el argumento original y cuál es el final original por lo que te he dicho, no por referencias, porque está citado por otros autores de la misma época o por otros autores romanos. Pero la obra que nos ha llegado a nosotros no tiene nada que ver, porque los copistas han ido metiendo cosas entre medias que les gustaban más que lo que estaba escrito, con lo cual al final la obra es de Eurípides, pero no es de Eurípides. O sea, él empezó, o sea, el comienzo es suyo y todo lo demás ha sido gente que ha ido metiendo cosas entre medias porque le gustaba más que lo que realmente Eurípides había escrito. Pues O sea, sí, no tiene nos podemos bastante que fiar, ver. no nos podemos No fiar nos podemos fiar de nada. ni de los clásicos ya. No nos podemos fiar ni de lo que escribimos, Fernando. Sí, sí. Porque fíjate tú que en la Odisea, por ejemplo, bueno, sabes, eh, la Ilíada es la conquista de Troya, ¿vale? Cualquiera que haya visto la película Troya, esta del Brad Pitt, bueno, pues ya sabe de qué va. Y la Odisea es el regreso desde Troya de Ulises a su reino de Ítaca, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Bueno, pues en la Odisea, en un momento dado, Ulises está en un reino, en ese periplo, ¿no?, que tiene para volver, está en un reino y ve representada la Ilíada.
Él ve representada la Ilíada y se ve representado a sí mismo por un actor que representa la Ilíada, ¿vale? Pues fíjate hasta qué punto los propios griegos, incluso en situaciones que muy poco tiempo después de que sucedieran los hechos, ya estaban haciendo representaciones teatrales de esos temas, ¿no? que les ocupaban en ese momento. O sea, a mí me resultó muy curioso esa escena de la Odisea, Ujú. ¿sabes? Y hasta aquí te puedo contar. Por eso tenemos unos autores y no por otro, pues porque había unos cuentos bizantinos a los que les gustaba ese teatro y no les gustaba otro. Hoy estamos enredados en mentiras. Sí, sí, es una red de mentiras. Fernando, entonces, ¿que me cuentas un libro? Sí, mira, para cambiar, porque últimamente lo que hacíamos era hablar de un libro que habíamos leído los dos. En este caso, te voy a hablar de un libro que se llama Así una noche de invierno, un viajero, que es de Italo Calvino. Italo Calvino es italiano, pero realmente nació en Cuba, en La Habana, en 1923 y murió, sí, en este caso sí, en Siena, Italia, en el 85. Fue periodista, fue escritor. Y entre sus obras más conocidas se incluye una trilogía, Nuestros antepasados, dentro de la cual se encuentra también una obra suya muy conocida, que es El varón rampante, que este libro sí que yo me lo leí pues quizá con 17 años o con 18 años. Luego tiene una colección de cuentos que se llama Las Cosmicómicas y las dos novelas más importantes, más conocidas de Italo Calvino, que son ya en su etapa final de su vida, que son Las ciudades invisibles y Si una noche de invierno, un viajero. Aparte de escritor y periodista, Italo Calvino trabajó en editoriales. Mucho de ese trabajo en editoriales se refleja en este libro, en Si una noche de invierno, un viajero. Y su literatura la podemos dividir en dos épocas. Hasta los años 60, hasta comienzo de los 60, su obra fue principalmente de literatura fantástica. No te voy a decir como Márquez, ¿no? Lo del realismo mágico, porque no es exactamente eso, pero sí que estaba muy entroncado con ese tipo de escritura. De hecho, El varón rampante forma un poquito también parte de eso. Pero en ese momento, a principios de los 60, contacta con un grupo literario francés, Oulipo, de Raymond Queneau, y empieza su etapa, creo que, bueno, los críticos la llaman, supongo que él porque la llamaría él así, que se llama la etapa combinatoria, ¿no? Que son a la etapa a la que pertenecen sus obras más conocidas, que son Las ciudades invisibles y esta es Una noche de invierno, un viajero. Esta etapa combinatoria se llama así porque sus libros, sus novelas son juegos. ¿No? Él trata de que se haga visible la estructura de la narración, tanto para el lector como para el escritor, ¿no? Y aumentar la complicidad entre ellos. Concibe las novelas como un mecanismo e intenta jugar con todas las combinaciones posibles de la posición del lector y el autor. Empieza a combinar, ¿no? Todos esos aspectos para que no sean novelas estándar, no es una novela que escribe un autor y lee un lector, sino que muchas veces lo que busca es eso, ¿no? Intercambiar papeles, que sea el lector el que escribe y el autor el que lee. Bueno, como te he dicho, son juegos, ¿no? Aunque parece no vanguardia o vanguardia más que vanguardia, él usa lenguaje muy sencillo, es muy comprensible en sus obras, pero son muy juegos. Entonces, si hablamos concretamente de Si una noche de invierno, un viajero, esta obra la escribe en 1979, él muere en el 85, esta es su última gran obra, ¿vale? ¿De qué va? Bueno, vamos a ver cómo lo explico. El libro son 10 capítulos de novelas distintas que están metidos en un marco, ¿vale? Imagínate, bueno, eso es muy típico, Ana, y tú y yo creo que hemos leído muchos cuentos, muchos libros de estos, que hay gente que se dedica a escribir libros de relatos, pero para que no sean libros de relatos tal cual, los mete en un marco, ¿no? O sea, mete una historia que enlaza todos esos cuentos, ¿verdad? Eso es algo que es una estructura bastante típica, introducirlo en un marco. Bueno, pues aquí Italo Calvino hace exactamente lo mismo. Él escribe 10 inicios de novelas. Digamos que escribe el primer capítulo de 10 novelas distintas y las mete en un marco. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que funciona es de la siguiente manera. La novela va de un lector que decide comprar el libro de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Compra el libro, empieza a leerlo, se pone el primer capítulo de ese libro y lo que ocurre es que él se da cuenta que ese capítulo no corresponde a esa novela. Entonces va a la librería a reclamar y le dan otro ejemplar. Lo lee y ese primer capítulo tampoco corresponde a la novela Si una noche de invierno, un viajero, es otra novela distinta.
Con lo cual, a partir de ahí se lía porque contacta con otra lectora a la que le ocurre lo mismo, empiezan a acudir a la editorial, les ponen en contacto con un traductor. Bueno, se desarrolla una novela en el que es una historia compuesta solo con el primer capítulo de 10 novelas distintas, mientras que nos va contando cómo llegan tanto el lector como la lectora a cada una de esas novelas, ¿no? De hecho, el lector, el problema que tiene, tanto el lector como la lectora, es que quisieran continuar la lectura de todas esas novelas y no pueden. No pueden porque se acaba Ya, siempre. Entonces siempre claro. están frustrados porque quieren seguir leyendo esa novela que acaban de empezar y nunca acaban encontrando la continuación de esa novela. Es súper Ujú. curioso. Eh, Pero el lector o lectora es un personaje también de la historia, sí, ¿o sí, eres claro. tú? No, a ver, el lector, mira, la novela está escrita en segunda persona. O sea, Ujú, en la parte que no son el comienzo de esas 10 novelas, ¿no? Digamos, en el marco, Italo Calvino habla siempre en segunda persona, se dirige al lector. Siempre te está ujú. hablando al lector que eres tú. Y, y empiezan a aparecer personajes y te dice, tú lector vas a la librería y conoces a no sé quién y haces esto y haces aquello y te vas a no sé dónde. Entonces se va desarrollando la historia porque te va diciéndote lo que tú vas haciendo, ¿no? Mira, te lo voy a explicar, a ver si lo encuentro. Eh, voy a buscar un fragmento. Mira, voy a leer un fragmento que habla de esto, ¿no? Es un juego, ¿no? Esta novela es un juego. Y es un juego en el que Italo Calvino, de manera provocativa, lo que te va enseñando es sus trucos de narrador. O sea, directamente te dice lo que está haciendo, cómo te está engañando y cómo te está llevando a que tú leas como él quiere que tú leas. No esconde absolutamente nada. Es como si fuera un mago que te hiciera juegos de cartas, pero te enseñara cómo hacer el truco. Pues Italo Calvino hace exactamente lo mismo, ¿no? Y según los críticos, esto lo hace porque Italo Calvino lo que quería demostrar era que era imposible saber qué es cierto y qué es mentira, saber qué parte de la realidad es real o simplemente te están induciendo a ti a pensar que es real. Te voy a leer un trocito. Como te digo, este libro está en segunda persona, se está leyendo siempre, siempre está hablando de el lector y de repente cambia, ¿vale? Y este fragmento te lo leo literal como está en la obra, ¿no? Dice, ¿cómo eres, lectora? Ya es hora de que este libro en segunda persona se dirija no solo a un genérico tú masculino, acaso hermano de un yo hipócrita, sino directamente a ti que has entrado en el segundo capítulo como tercera persona necesaria para que la novela sea una novela. Para que entre esa segunda persona masculina y la tercera femenina, para que entre la segunda persona masculina y la tercera femenina ocurra algo, tome forma, se asiente o se estropee siguiendo las fases de las vicisitudes humanas. O sea, siguiendo los modelos mentales a través de los cuales vivimos las vicisitudes humanas. O sea, siguiendo los modelos mentales a través de los cuales atribuimos a las vicisitudes humanas los significados que permiten vivirlas. Este libro ha estado atento hasta ahora a dejar abierta para el lector que lee la posibilidad de identificarse con el lector que es leído. Por eso no se ha dado un nombre que lo hubiera equiparado automáticamente a una tercera persona, a un personaje, mientras que a ti, en cuanto a tercera persona, ha sido necesario atribuirte un nombre. Es decir, a un personaje que él se ha inventado, que es la lectora, que ha estado Mm. toda la obra en tercera persona, de repente lo convierte en segunda persona. Y es un personaje de la obra. Ya no eres tú como lector, sino dice, no, me olvido de ti, lector. Voy a hablar con este otro personaje que he creado como tercera persona y que le he dado nombre porque era una tercera persona y lo voy a convertir en segunda persona. Ahora, la que está leyendo la obra no eres tú, yo que tengo el libro en las manos, sino este personaje. Pues todo este tipo de trucos de narrador te los va mostrando sin ningún problema. O sea, empiezas a leer y te dice, ¿te has fijado? Eso pasa en el primer capítulo, en el primer comienzo de novela, no recuerdo tal, dice, te has quedado con la idea de una mujer sentada en la barra de un bar, no sé qué, y te has quedado con esa idea porque yo he querido que te quedes con esa idea. Y dices, ostras, es verdad, es que me he quedado con esa idea. ¿Sabes? Dice, me ha Ujú. engañado. Es muy, muy así. Es una obra ultra, extremadamente metanarrativa. Desnuda los mecanismos de la narración, de la ficción, reflexiona sobre cómo escribimos, por qué escribimos, cómo nos gustaría escribir, qué relación tiene que existir entre el escritor y el lector. Eh, Hablando de las noticias de antes, habla mucho de libros, de autores, habla mucho de la verdad y de la mentira. Por ejemplo, dice,
respecto, por cierto, a mí, tanto a tu desnoticia como a la mía. Es que cuando hemos hablado, hemos mirado estas desnoticias y la estábamos contando y estaba pensando, digo, si es que de esto habla Italo Calvino. Bueno, él dice, ¿qué importa el nombre del autor en la portada? Trasladémonos con el pensamiento a 3000 años de aquí. ¿Quién sabe qué libros se habrán salvado de nuestra época? ¿Y de quién sabe qué autores se recordará aún el nombre? Habrá libros que seguirán siendo famosos, pero que serán considerados obras anónimas como para nosotros lo es la epopeya de Gigalmés. Habrá autores cuyo nombre será siempre famoso, pero de los que no quedará ninguna obra, como sucedió con Sócrates. O quizás todos los libros supervivientes se atribuirán a un solo autor misterioso, como Homero. ¿No? Jolines. Es un poquito lo que hemos hablado antes también. Sí, qué hilo conductor más claro. Yo creo que hoy es una soga, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, cuando Que te iba a nos decir eso, envuelve, nos está atando al programa. sí, sí, tenemos una soga alrededor del cuello. Mm. Como te he dicho, es un marco en el que sucede una historia entre un lector, una lectora, eh, y luego cuenta, hay 10 inicios de novela. Esos 10 inicios de novela, intentaré poner por aquí el esquema, corresponden a 10 tipos de novelas que Italo Calvino considera que son básicos en, bueno, pues eso, ¿no? En la literatura. Espera, que voy a buscarlo porque lo tengo en una foto en el móvil y te voy a decir los nombres, los tipos de novela que Italo Calvino escribe, ¿no? Esta dice la novela de la niebla, la novela de la experiencia corpórea, la novela simbólico-interpretativa, la novela político-existencial, la novela cínico-brutal, la novela de la angustia, la novela lógico-geométrica, la novela de la perversión, la novela telúrico-primordial y la novela apocalíptica. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en la novela de la angustia, el capítulo de la novela de la angustia es sobre un profesor universitario que va corriendo por, ¿no? por hacer deporte por una urbanización norteamericana y por cada puerta por la que pasa suena el teléfono en cuanto pasa él y no lo coge nadie. Entonces se empieza a angustiar pensando que es que le están llamando a él y al final, bueno, pues bueno, no va a contar lo que ocurre, pero bueno, sí que entra en una casa y coge el teléfono, etcétera, ¿no? La novela de la perversión es sobre un discípulo de un profesor, de un filósofo japonés, ¿no? Que acaba manteniendo relaciones tanto con la esposa como con la hija de este profesor. Bueno, pues él escribe 10 comienzos de novelas, que nunca sé si alguien no ha cogido y ha aprovechado para eh, pues eso, ¿no? Lo que te estaba diciendo, para Para escribirlas, continuar. para continuarlas. Claro, ese marco, lo que hemos hablado antes, realmente estamos leyendo 11 novelas, porque tenemos esas 10 novelas y luego tenemos el marco, que es una novela, porque al principio es muy simple, ¿no? Pues es lo que te he contado, un lector que encuentra un libro que no tiene continuación y va a la librería a protestar, conoce a una lectora, luego conocen no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero a un trabajador de una editorial que les pone en contacto con una especie de agente de traductor que se llama Hermes Marana, que es un personaje primordial y que al final parece como si fuera el autor de las 10 novelas, como que va engañando a todo el mundo, ¿no? Con sus tejemanejes. Aparece un escritor que en realidad es el propio Italo Calvino, porque en uno de los diálogos de este escritor que aparece dice, se me ha ocurrido la idea de escribir una novela compuesta solo por comienzos de novela. El protagonista podría ser un lector que se ve continuamente interrumpido. El lector compra la nueva novela del autor Z, pero es un ejemplar defectuoso y no consigue pasar del principio. Vuelve a la librería para cambiar el volumen. Podría escribirlo todo en segunda persona. Tú, lector, tú, lector. Podría también hacer entrar a una lectora, a un traductor falsario, a un viejo escritor que lleva un diario como el diario que yo mismo escribo. O sea, el propio Italo Calvino se mete dentro de la novela. ¿Qué más te puedo contar de esta novela? Como ves, estoy entusiasmado. Total, Sí. yo también. Me Em, encantaría, te voy a decir que me encantaría que le hicieras una entrevista a Italo Calvino. Lo que pasa es sí, que no pues sé qué tenemos que tal buscarlo. andas de italiano. Mira, evidentemente, tú tal como lo estoy contando, hay una referencia muy clásica que Italo Calvino, en uno de esos 10 inicios de novelas, también ha metido, y es Las mil y una noches. Porque esto, al fin y al cabo, 10 novelas
que no continúan es un poquito como las mil y una noches, ¿no? Y en una de las páginas, el propio Italo Calvino tiene claro esa referencia y dice, el sultán me ha mandado llamar para preguntarme cuántas páginas me quedan aún. Bueno, esto lo cuenta el traductor este que aparece, el traductor falsario, ¿vale? Es el traductor falsario, que es como, bueno, ya no lo voy a adelantar, bueno, No lo cuentes, luego lo cuentas. luego lo comentamos. Bueno, pues dice, el sultán me ha mandado llamar para preguntarme cuántas páginas me quedan aún por traducir para terminar el libro. He comprendido que en sus sospechas de infidelidad político-conyugal, el momento que más teme es la caída de tensión que seguirá al final de la novela, cuando antes de empezar otra, su mujer vuelva a verse abrumada por lo insoportable de su condición. Algún inciso, la mujer del sultán eh, no hace más que leer novelas y tiene mucho poder. Entonces el sultán teme que cuando se quede sin novelas para leer, inicie una revolución contra él. Él sabe que los conjurados esperan a una señal de la sultana para prender fuego a la pólvora, pero que ella ha dado la orden de no molestarla mientras está leyendo, ni siquiera aunque el palacio saltase por los aires. También yo tengo mis razones para temer ese momento, que podría significar la pérdida de mis privilegios en la corte. Entonces, al final, ahí, eso lo cuenta el traductor falsario, ¿no? Dice, al final Marana propone al sultán una estratagema y es empezar a traducir una novela insertándola en la primera mediante cualquier expediente rudimentario. Por ejemplo, un personaje de la primera novela que abre un libro y se pone a leer. Es decir, Marana lo que dice, bueno, pues vamos a tener permanentemente entretenida a la sultana escribiendo una novela que nunca acabe, porque cada vez que ocurra algo, alguien dentro de la novela se va a poner a leer otra novela y voy a meter esa otra novela dentro de la novela y va a ser una novela infinita, ¿no? Como las mil y una noches. Ujú. Como ves, es todo juegos, porque eso es otro juego literario, ¿no? El inventarse una novela que nunca acaba. Yo creo que Y aunque me la cuentas, no termino de entenderla. La única manera de entenderlo va a ser leer sí, es esa... un juego, o sea, es combinatorio. O sea, yo creo que hay, aparte de la idea básica, que es lo que te digo, ¿no? Poner 10 inicios de novelas distintos, de distinto tipo de novelas, y meterlos en un marco y generar una historia. Italo Calvino ahí lo que hizo es hacer todas las combinaciones que se le ocurrían. Pues lo que te digo, ¿no? Pues un libro que incluye otro libro, que incluye otro libro. Un traductor que empieza a falsear todas las traducciones. En un momento dado se habla que en Japón han desarrollado una máquina que copia el estilo de cualquier autor y permite escribir cualquier novela de cualquier tema copiando ese estilo y la sacan al mercado, inundan el mercado de autores falsos que se llaman igual que el real. Yo creo que ahí Italo, pues eso, ¿no? Empezó a pensar en todas las posibilidades que se le ocurrían en torno al libro y a ver qué pasaba si las desarrollaba. Entonces es un libro que es un juego, puede ser abrumador en algún momento, pues porque te inventa, o sea, te da miles de historias para hablar, ¿no? Y para leer, y todas interrumpidas, porque claro, son ideas que él va soltando, pero no continúa. Entonces, si tú lo que buscas es una novela, presentación, nudo, desenlace, no la vas a encontrar, porque aquí son presentaciones y se van agotando, ¿no? Y de hecho, en algún momento él lo dice, y ya es la última cita que voy a leer, ¿eh? Eh, Estoy sacando demasiadas historias a la vez porque lo que quiero es que en torno al relato se sienta una saturación de otras historias que podría contar y quizás contaré, y quién sabe si no las he contado ya en alguna otra ocasión. Quiero un espacio lleno de historias que quizá no sea otra cosa sino el tiempo de mi vida, en el cual uno se puede mover en todas las direcciones como en el espacio, encontrando siempre historias que para contarlas se necesitaría primero contar otras. De modo que partiendo de cualquier momento o cualquier lugar, se encuentra la misma densidad de historias en cualquier sentido. Pues es un poquito eso. Él se dedica a contar historias y deja que las deja sueltas. De tal manera que tú podrías, si tú fueras escritor, bueno, tú eres escritora, tú podrías coger ese libro y tirar de cualquier hilo y seguir una historia. Y probablemente sea, tú coges este libro de Si una noche un viajero, una noche de invierno un viajero, y dices, venga, voy a escribir todas las historias que no ha contado, que no ha terminado de contar Italo Calvino, tendrías para escribir toda tu vida, porque lo que se dedica es, como acaba de decir, a mandar historias para todas partes, ¿vale? Para que en Ya. todas direcciones tengas historias que contar. Y a mí, ya te digo que es un libro que me ha fascinado, ¿eh? Me parece una maravilla de libro. No es un libro, el que busque una novela tradicional no es eso, pero el que busque algo que le haga pensar o para leer a trocitos es espectacular. Para Por, estar despierto. para estar despierto. Por cierto, y esto es un poquito de anticipo del final, o de spoiler, como se dice en inglés, te puedes imaginar cómo acaba el libro. Yo no lo sabía, pero es decir, me lo imaginaba que iba a acabar así. Pues al final el libro acaba con que el lector acaba leyendo el final de su propia novela de la cual él es protagonista.
Ajá. Claro está. O sea, él es En protagonista y acaba realidad leyendo. no creo que sea hacer un spoiler porque no sé, creo que el libro es como por lo que cuentas, tiene tantas cosas que el final es solo una cosa más, Sí, ¿no? sí. Realmente, sí, Como es que la además muerte. el final, en un libro que no tiene final, nada de lo que cuenta, ni tiene nada, ninguna de las historias que cuenta acaban de ninguna manera, porque solamente están planteadas. Claro, hacer un final al libro tampoco tiene ningún sentido. De hecho, Mm. en una crítica al principio de la novela, bueno, en la edición que tengo yo, hay un artículo del propio Italo Calvino contestando a un crítico, bueno, pues el primer crítico en Italia que hizo una crítica de su obra, mmm, que no sé qué te iba a decir. Bueno, pues hace una crítica, ¿no? Entonces ese crítico decía, no entiendo por qué ha elegido solamente 10 tipos de novela, habiendo, según la, no sé, ¿no? La estructura de no sé quién, tantos tipos de novela, ¿por qué ha elegido 10? Y entonces Italo Calvino le contesta, es que, claro, que no tenía tiempo ni sitio material para meter más historias. Dice que llegaba un momento que en algún momento tenía que parar, y entonces eligió parar en esas 10, que podía continuar con 50, pero claro, que no tenía ni tiempo material ni espacio físico en un libro para meter tantas historias como podía ser más historias que 10. Pero vamos, es un libro fascinante. A mí el Varón Rampante yo recuerdo que en mi juventud me gustó, pero este me ha gustado mucho más. Y eso no tiene... Yo estoy leyendo uno de los 50 libros que leo a la vez. Uno es Los amores difíciles, creo que se llama, de Italo Calvino, que son historias que bueno, me he leído tres, creo. Historia, se supone que es un libro de historias de amor, pero no Ujú. son para nada amor romántico ni tradicional ni nada. Pero me parece como, de momento, por lo que he leído, parece algo más un libro de cuentos. Ujú. Yo creo que era más cuentista que novelista y de hecho esto es más una historia de cuentos. O sea, Sí, sí. es una historia hecha con cuentos, lo que pasa que hace tal despliegue de artificio y de sinceridad, por lo que te digo, a mí lo que más me sorprendió desde el principio, bueno, es lo hemos hablado, tú que has hecho también muchos cursos de escritura, ¿no? Que te van contando un poquito el armazón de las historias. No, hay un libro que se llama el Club de Escritores de Gotham o algo así, ¿no? Que es una especie de academia de escritores que luego sus cursos los pusieron en un libro, que te hablan del cocodrilo, ¿no? Te dicen, en todas las historias tienes que soltar un cocodrilo en el pasillo, algo que enganche al lector y ir saltando referencias a eso durante toda la historia para que el lector vaya enganchado a la historia, ¿no? Pues no sé, pues es que no se me ocurre qué decirte, pero bueno, que eso ocurre, ¿no? En muchas historias. Eh, pues aquí, digamos que él te lo cuenta que está haciendo eso. Te dice, Ujú. te has quedado enganchado a historia porque yo he dicho esto. Si yo no hubiera dicho esto, no te hubieras enganchado. Entonces es un ejercicio de sinceridad, de mostrar, de desnudarte la novela, de decirte esto funciona porque lo estoy haciendo así. Si lo hiciera de otra manera, no funcionaría. Es como el fragmento que te he leído. Si te pongo en tercera persona, te tengo que poner nombre. Si te pongo en segunda persona, no. Como tú, a la lectora, al principio de la novela es una tercera persona, pues se llama Ludmila. El lector Ujú. no tiene nombre porque siempre se dirige a él en segunda persona. Pues todo este tipo de trucos literarios te los cuenta y además va desarrollando historias por todas partes. Entonces llega un momento y dice, ostras, qué buena esta historia, me gustaría que siguiera por aquí. Hay una que no te he citado, pero por ejemplo, él dice en un momento dado que todas las historias que en el mundo han sido, realmente las cuenta un indio de no sé qué selva, de no sé cuántas, un indio analfabeto que se sabe todos los libros de memoria del mundo y los va contando y que los autores van allí a escuchar las historias que luego van a poner con su nombre. Entonces, Ujú. claro, te empieza a contar muchas historias y dice, me gustaría que continuara por aquí, pero él no las cuenta, o sea, él las deja y se acaban y se olvida de esa historia y te cuenta otra cosa distinta. Entonces, a mí, si lo digo, es un libro que me ha fascinado. Qué guay. Mm. Pues nada, lo recomendamos, ¿no? Oh, yo estoy encantado, ¿eh? Yo recomiendo La Odisea y el Si una noche de invierno un viajero. Si una noche de invierno un viajero. Hoy en nuestro libro de reclamaciones tenemos aquí a Andrés Ortiz Tafur de Linares, ¿no? Bueno, de la Sierra de Segura De los dos sitios. y de los dos sitios. Pero ¿dónde naciste, en Linares? Nací en Linares, nací en Linares. Sí, vamos, yo soy de Linares. Vamos, yo cuando todo esto acabe, que me lleven a Linares. Vale, que sea lo que sea esto. Es músico y colaborador en páginas de opinión de prensa escrita. Ha publicado 3 libros de relatos, Caminos que conducen a esto, Yo soy la locura,
con el que tuvo el premio 24 Premio Anual de Escritores Noveles y Tipos Duros de la isla de Siltola, además del poemario Mensajes en una botella, que estoy acabando. Ahora mismo acaba de publicar Los últimos deseos, que es de estos artículos de opinión del periódico. Ha sido galardonado en diversos certámenes literarios, algunos de sus cuentos y poemas aparecen en distintas antologías, y un cuarto libro de relatos, que es El agua del buitre, que es este que tengo aquí. Y bueno, pues los libros de Andrés, de todos los libros de Andrés, hemos sacado algunas preguntitas, así que ellos te van a entrevistar a ti esta vez. Fenomenal. Vamos a ver qué me pregunto. A ver qué te preguntas. Y dígame, ¿qué podemos hacer por usted? Pues fíjate, llevo pensando algún tiempo que me asusta mucho llevar una vida de estas vidas que no son vidas, ¿no? O sea, y pensaba esta mañana en esta gente que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Es decir, que se te olvida algo para la cena, algún ingrediente, y sales justo cuando está cerrando el supermercado, sales corriendo, temeroso de pillarlo cerrado, y finalmente lo pillas cerrado y vuelves o jodido porque se te ha jodido la cena, o rápidamente buscas una alternativa y te tomas algo abajo, en el bar de abajo, en el siempre bar de abajo, o lo que sea. Y me preocupa, me gustaría que me dijerais qué persona soy, si el que va corriendo o el que vuelve con otra movida en la cabeza. Esa es mi misión esta tarde. Lo tenéis que decir al final. Al final, si somos el que va corriendo o el que vuelve jodido. O jodida. Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Hombre, yo he visto las noticias y sé que estáis en La Palma. Me parece que vosotros estáis haciendo una bendita locura, ¿no? Yo pasando una tarde maravillosa, pero vamos, ¿vosotros estáis asustados? Fernando no está en La Palma, así que él no está asustado. No. Fernando nos habla desde Calatayud. Bien. Está en tierra segura. Bueno. Ya parezco mi madre hablando por ti, Fernando, Dios mío. Yo no estoy asustada porque no toca en mi zona el volcán. Vale, que se jodan otros. Sí, un poco así. ¿Qué quieres que te pregunte? Bueno, yo no he heredado el estilo de Umbral, ya quisiera, pero sus maneras sí, ¿no? Y yo he venido a hablar de mi puto libro, ¿no? De Los últimos deseos, que hoy por fin llega a librería. Acababa de poner ahora mismo en redes sociales que me impacienté y me fié de Amazon. Amazon me mandó una captura de pantalla alguien y ponía ya a primeros de agosto, ponía Amazon que el 8 de septiembre, que estaba en preventa y que el 8 de septiembre llegaba a las casas, ¿no? Y nada, pues yo a primeros de septiembre pues dije la estupidez que ponía Amazon. Y luego, pues nada, mi editor me corrigió y me dijo que debido a la Feria del Libro de Madrid se ponía a la venta hoy. Y entonces, bueno, pues estoy muy contento. Hoy estoy, la verdad, que muy contento, sabiendo que va llegando a la librería, mandándome amigos foticos, y estoy, pues, como eso, como un niño, ¿no? Luego de esta historia dura un poquito, mañana ya se pasan y ya te agobias, se estará vendiendo, ¿no? Pero hoy estoy muy bien, muy a gustito. Bueno, hay que decir que hoy no es el hoy en que lo está viendo la gente, porque el programa es en diferido. Así que otro hoy, que no es hoy, se pone a la venta. Hoy. Siempre hoy. En un hoy eterno vivimos. Sí. ¿Puedes aguantar la sed? Poco tiempo, como la respiración. Una cosa así. Sí, el mismo tiempo. Poco. Reconozco que además que de lo poco que sé hacer. No. La sed no, el hambre sí, pero la sed no. ¿Por qué no me voy a fiar de ti? Yo es que siempre me ocurre que la gente esta gente buena, ¿no? Esta buena gente, esos hombres y esas mujeres buenos, que los que te fías así a bote pronto de lo que sea, a los 2 minutos se me antojan aburridos, ¿no? O sea, prefiero la gente así un poco más que puede jugártela, ¿no? O sea, prefiero estar más al fin el filo de la navaja, ¿no? Entonces prefiero no ser un tipo del todo de fiar, ¿no? Y pues casi está relacionado. ¿Ama? ¿Cómo ama? Hostia, hombre, en eso fíjate, contra. Hasta que me encuentre la mentira, por lo menos. Yo sí amo y amamos hasta las trancas, no sé. Amo como si no hubiera mañana. Fíjate que en mi primer libro
lo iba ya a titular, que luego titulé, lo dividí en 3 partes, mi primer libro de cuentos, Caminos que conducen a esto, y lo iba a titular Condenados a sentir, que finalmente fue la última parte del libro. Y es que me alucina esa condena, ¿no? Esa condena, ese sufrimiento que origina el amor. Hemos venido aquí para echar polvo, no sé, no, de verdad, ¿no? O sea, no, pero además lo digo, o sea, no he venido para otra cosa al mundo, ¿no? Y entonces, pues, me encanta. Reconozco que hasta cuando sufro por amor y demás historias, estoy en mi hábitat natural, ¿no? O sea, es decir, cuando estoy así muy soso, muy de fiar, qué mierda, ¿no? Qué mierda de existencia. Sí. ¿Es sano saber tanto de la otra persona? Es sano querer saber siempre de la otra persona, ¿no? De hecho, hombre, y está un poco, fíjate, está todo un poco relacionado. ¿Qué pregunta hago yo en mis libros, madre mía? Yo creo que cuando ese interés, esa curiosidad se agotan, pues ya está, ya se ha muerto y hay que buscar a otra persona, ¿no? Porque el amor es curiosidad, ¿no? Es desasosiego, ¿no? Es querer saberlo todo, además, quererlo saber todo, aunque luego no se sepa casi nada, ¿no? Pero sí, que la intención verdadera sea saber mucho, mucho. Aunque luego no te fíes. Aunque luego no te fíes. Oye, que en ese sentido soy yo un hombre, vamos, Sí, claro. leal, como los de antaño, vamos. ¿Caminamos en círculos? Sí, caminamos en círculo. Sí. Caminamos en círculo siempre y además un poco como las bestias por las que vivo rodeado. No las escucháis, pero estoy rodeado ahora mismo. Estaba una mula que vive aquí al lado y estaba queriendo intervenir en la entrevista. Sí, caminamos en bestias y como esta gente con la que vivo utiliza las bestias, ¿no? Le ponen su tapaojos, su tapaorejas y un arao y no miran ni por dónde pisan, ¿no? Nosotros mismos habitualmente nos vamos dando con el látigo y caminamos así, y vamos cometiendo los mismos errores, que por otra parte yo no creo que esté nada mal, ¿no? Nada mal ir cometiendo, ir tropezando siempre la misma piedra, ¿no? ¿Para qué? Si esa piedra le tenemos cariño, y esa piedra habitualmente es relaciones de pareja, relaciones de amistad, vivir, ¿no? Vivir, meter la pata, porque vivir conlleva meter la pata. ¿Para qué cambiar de piedra? Me parece una idea maravillosa, que siempre la piedra nos conduzca a meter la pata. ¿Qué sentido tiene la vida cuando sientes que se te ha escurrido entre los dedos lo único que creías capaz de darle sentido a tu vida? Ninguno, pero más ninguno. Ningún sentido, y además creo que proponerte darle una oportunidad, o sea, es decir, se me antoja una estupidez, ¿no? O sea, es decir, cuando pierdes todo eso, ninguno. Fíjate, y además yo reconozco que a veces lo hago, ¿no? O sea, es decir, que hay un día de mierda, ¿no? Y a las 11 de la mañana voy al frigorífico y me abro una cerveza, pero una cerveza me castigo, una cerveza de marca blanca, asquerosa, y digo, bueno, pues ya está el día echado a perder, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está todo echado a perder, ¿no? Algo, ya está. Y la magia es que cuando se aceptan esas derrotas, y además por lo menos a mí me pasa, ¿no? Pues bueno, pronto aparece otro motivo, probablemente muy distinto al anterior, que te lleva a seguir viviendo, ¿no? Y a decir, ostras, esto que no se me rompa, ¿no? Esto que de verdad no se me rompa. Hasta que se te vuelva a romper, abre otra lata y vuelves a encontrar otra cosa, ¿no? Un poco en círculo, caminando en círculo. ¿Tú encuentras premios debajo de las tapas de la cerveza blanca? Sí, como la gente nos busca en la tapadera de los yogures, yo en la tapa de cerveza. Marca blanca. En ese caso, ¿ya te has hartado de nuestra verdad? Que va, macho. Me ha advertido Ana que esto dura media hora y lo que estoy es temeroso. Estaba mirando aquí el reloj del ordenador, ya son las 17:42 y no, frenemos. Vayámonos a la hora canaria o hagamos algo para que esto... Estoy encantado de vuestra verdad. ¿Por qué sospecho que la verdad que has compuesto usando solo 3 palabras puede ser también una mentira? Porque todas las verdades caducan, ¿no? Todas las verdades caducan en algún momento. O sea, fíjate hasta cuando... Y eso nos jode mucho, ¿no? O sea, hasta cuando movemos la historia, ¿no? Para acomodarla más a nuestra movida, ¿no? Los políticos, nosotros mismos, ¿no? Y demás. Yo creo que cualquier verdad, todas las verdades caducan, ¿no?
Y las que no caducan, caducan con nosotros mismos, ¿no? Cuando, o sea, por ejemplo, hay amores que no caducan, amistades que no caducan. Pero bueno, terminamos feneciendo y al final pues todo eso se va por la alcantarilla. ¿Y la novela? La novela, qué pregunta estúpida para la gente que escribimos cuentos. La novela para pasado mañana. La novela siempre para pasado mañana. Nada. No sé cómo pude estar tan torpe de hacer esa pregunta. Yo me estaba castigando a mí mismo. Pero tú tenías un día de abrir una lata de cerveza. Sí. La verdad es que ha sido muy gracioso encontrar esta pregunta entre las que tenías y podértela devolver. ¿Vas a volver a intentarlo? ¿La novela? La novela pasado mañana. Y lo demás, pues seguro que sí. Fíjate, al final creo que todo el diálogo que estamos, yo lo estoy llevando a ese caminar en círculo, que además es mi cuento favorito. De mis cuentos favoritos, que se llama Caminando en Círculo, es mi cuento favorito. El que no sé si en esa pregunta, si esa pregunta está en ese cuento, no lo recuerdo. Pero sí tengo un cuento que se llama Caminando en Círculo. Y creo que sí terminamos volviendo a intentar todo, ¿no? Cuando fracasamos y demás. O sea, recuerdo que una vez ponía yo un lanzamiento en las redes que buscaba un nunca más efectivo y duradero, ¿no? Que los nunca más no duran nada, ¿no? O sea, es que decimos, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a pensar esto, nunca más. ¿Y qué leche, no? Los nunca más sí que caducan, pero vamos, caducan rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Igual que las verdades. Igual Poe se lo hacía decir al cuervo, lo del Nevermore, a sabiendas. Totalmente, totalmente. ¿¿Dónde quedaron tus ganas? Empiezo a pensar, fíjate, ya tengo una edad, ¿eh? A veces eso me agobia. No, sí. A veces me agobia. Mis ganas, bueno, pues empiezan a quedarse lo vivido. Mis ganas, supongo que empiezan a quedarse lo vivido, ¿no? No me... voy a parecer un viejo ahí, sí, pero... yo creo que el mejor de mis tiempos ya ha pasado, ¿no? O sea, decir, y bueno, pues ahí se han quedado parte de esa gana, muchas de esas ganas. Ahora tengo ganas habitualmente de lo mismo, pero claro, encuentro frustración porque mis fuerzas de batallar, de volver a intentarlo, son inferiores a las de antes, ¿no? Que uno pues se enfrentaba a todo y demás, ¿no? Aquí esta pregunta tiene bastante relación. Entonces, ¿su pene se encontraba duro? Eso siempre. ¿Queréis que me levante? La afición seguro que sí. No, el pene, vamos, eso sí. Vamos, para empezar, odio la palabra pene. ¿A vosotros no os pasa, macho? O sea, yo no tengo pene. No, yo no tengo pene. Imagino que la pregunta que le lancé al personaje no me caía bien y por eso dije que tenía pene. Yo eso, lo de la palabra pene la odio, ¿no? O sea, me parece una cosa, no sé, me da mucho asco, ¿no? O sea, prefiero una polla que un pene, ¿no? O sea, a mí un pene no me gusta. Ni el mío ni el ajeno. O sea, y sí, hombre, siempre trata de estar duro. Sí. ¿Quieres continuar llamándote Richard? Me gustaría, pero además Richard Smith, Richard Spencer, no sé, y vivir en el oeste americano. Es mi viaje soñado, de verdad. Es un viaje que sé que no voy a hacer nunca, jamás. Además, el año pasado, o hace un par de años, no, el año pasado no, porque estaba la pandemia. Hace un par de años lo hizo un amigo, de recorrer América, sí, desde Nueva York hasta terminar en Los Ángeles y demás historias, San Diego, y me iba mandando el hijo puta fotografía y demás, y es mi viaje soñado. Sí, me gustaría eso, llamarme Richard o Peter, llevar sombrero, que llevo sombrero mucho, pero llevar un sombrero americano, o sea, y que no me diera vergüenza y demás, porque a veces cuando me pongo sombrero me pasa eso, ¿eh? O sea, llevo muchas veces sombrero, pero depende de qué ambiente me da vergüenza llevar sombrero, porque la gente no lleva sombrero. Y bueno, sí. Allí llamándome Richard... Eso es un buen título, me da vergüenza llevar sombrero. Sí, me pasa, fíjate, me pasa. El otro día fui a Huéscar, un pueblo de aquí al lado,
y no me acordaba que había mercado, que luego me metí en el mercado y era el único tipo yo con sombrero, además un sombrero que me puse muy elegantón, Panamá y demás, y veía que alguna gente me miraba y no me miraban al pene, o sea, porque a veces ya me miran al pene, ¿no? Me miraban al sombrero. Digo, hostia, tío, vamos, que me agobié en ese sentido. Digo, yo pensaba que llamaba más la atención el pene pero no, llamaba más el sombrero, el maldito sombrero llamaba más la atención. Ay. ¿Por qué en tu sueño no haces algo? Uy, por no joderlo, ¿no? Si es que, por no joderlo, por lo menos mientras estoy durmiendo. Pero fíjate, ahora tengo un sueño ahí, te lo contaba un poco a ti esta mañana, Ana, tengo un sueño ahí relacionado con el mar y demás historias y me gusta, o sea, me gusta vivirlos mucho y a veces hago cosas por conseguirlo, otras veces me descubro muy cobarde por no conseguirlo, pero luego el trayecto es mucho más bonito ir de aquí al mar que luego al final el mar, ¿no? Entonces, si los sueños, ir jugueteando con los sueños, eso tan consabido y demás, del camino y demás, me encantan. Y a veces hago por conseguirlo y otras veces reconozco que me voy haciendo el olvidadizo y demás historias por si acaso se hace en realidad, ¿no? ¿Qué ocurrió después de la cena en la embajada? Tenía el pene duro. Tenía el pene duro y no llevaba sombrero. Y entonces, claro, en el interior me quito. Además me obsesiona, fíjate, sigo con el sombrero. Cuando me pongo sombrero, la chica con la que vivo siempre me dice, ponte el sombrero, ponte el sombrero. Y claro, me agobia porque cuando llega a los sitios de interior, yo me quito el sombrero. Según me dijo un sombrerero de Toledo, el último sombrero que me compré, o el penúltimo, no lo sé, fue en Toledo. Y el tipo era maravilloso, macho. Era el único tipo capaz de vender sombrero. Era un tipo, no sé, uno sueña con alguien que, porque era un tipo de mi edad, pero parecía mi abuelo, pero yo lo miraba a él como mi abuelo, y no me dejaba que yo me colocara el sombrero, me lo colocaba a él, en fin, hacía unas virguerías con el sombrero, me lo inclinaba para la izquierda, en fin. Y la conversación era pues como de los años 30 o 20, y me contaba que, porque le decía yo esto, que en el interior, claro, tú entras a un bar, a un garito o lo que sea, y no hay sitio o lugar donde ponerte sombrero, y dice que a nivel de educación, como los tiempos han cambiado, antes sí estaba obligado a quitarte el sombrero en los interiores, que ahora ya como no hay sitios donde colocar el sombrero, pues que está admitido, que te deje el sombrero puesto en la cabeza. Pero a mí, no obstante, me sigue agobiando y cuando entro al interior, pues eso, lo que da de sí el sombrero y mi pene. ¿Qué mierda se hace en un atasco, por cierto? Pues hace un montón que no sufro atascos, hace un montón. Estos días he estado en Mojácar y me equivoqué de carretera y me encontré en un atasco. Se hacía una cosa muy absurda. Me alejé del mar, estaba por Vera y me metí al final en Vera Pueblo y claro, septiembre es un buen mes para ir por el mar porque no te encuentras atasco, pero Vera ya es un pueblo, estaba en Vera Pueblo y me metí en un atasco, tuve que dar la vuelta al pueblo y demás y me emocionó. O sea, llegó un momento porque, vamos, me emocionó por una cosa. Me tuve que parar en semáforo. O sea, yo no vivo en un sitio a ver que calcule. Pues quizá 1 hora y pico de un semáforo. O sea, no hay semáforo, ¿no? Entonces, claro, pues dije, ostras, qué guay, ¿no? Y nada, me paré, miré el móvil, hice lo que todo el mundo y estaban, bueno, pues un pelín emocionado, ¿no? Decir, ostras, pues se vive mientras se está en un atasco, ¿no? O sea, la vida sigue, ¿no? O sea, y ese WhatsApp que no encontraba momento para leerlo, pues lo lees y demás, sí. Me acabo de dar cuenta de que en mi pueblo no hay semáforos tampoco. Ostras, qué guay. Pues mira, en un pueblo cerca de donde vivo yo, en el que solo viven 2 habitantes, hay un semáforo, porque es una calle muy estrecha, entonces ninguno de los dos se negaba a retroceder cuando se encontraban en mitad de la calle y al final la Diputación Provincial tuvo que poner un semáforo para evitar que acabaran a tiros entre ellos. Creo que es el pueblo, no sé si de España, pero vamos, por lo menos de Aragón más pequeño con semáforo. ¿Y con solo 2 habitantes? Sí, en invierno, en estos pueblos de sierra, fríos y tal, en invierno tiene 2 habitantes y para evitar que acabaran a tiros entre ellos pusieron un semáforo. Qué barbaridad. Eso es una historia.
eso lo contaba Sergio del Molino en La España Vacía, de esos pueblos, o sea, y hablábamos cuando Sergio lo tuve por aquí, vino un par de días, hace años, a la sierra donde yo vivo, y me comentaba eso, ¿no? Que a veces parecemos todos muy bucólicos, muy hippies, muy guay, y que cuando las relaciones son intensas y muy pocas, pues suelen producir. Yo por ahora tengo suerte, ¿no? Yo reconozco que yo tengo una vecindad con la que me llevo de maravilla, de más historia, pero sí conozco casos, claro, de aldeas muy pequeñitas donde el vecino, el único vecino que queda, o si quedan 3 vecinos en diciembre, pues se llevan mal entre ellos y no sé cómo pueden vivir así, ¿no? O sea, me recuerda a las pelis, ¿no? Las pelis malas. ¿Qué se hace después cuando todas las luces se apagan? Sigo teniendo el pene duro. Al final, menos mal que hemos hecho esa pregunta, ¿eh? Sí. No sabíamos si hacerla, pero ha estado bien, sí. No, fíjate, de ahí sí me acuerdo perfectamente de esa pregunta, ¿no? O sea, y fíjate, y además iba relacionada con el sexo. Yo es que no me acuerdo de mis textos. Tengo una virtud maravillosa, creo que es una virtud, que no me acuerdo de mis textos. O sea, si no me acuerdo de mis textos, no me acuerdo de dónde van mis cuentos. O sea, tengo una anécdota buenísima, ¿no? O sea, siempre cuento la misma, porque es la más... Pero una vez en Úbeda acababa de presentar yo un libro, no me acuerdo cuál, evidentemente, y estoy firmando ejemplares y llega una chica, pues tal, me llamo tal, se empieza a firmar y me empieza a hablar y me empieza a decir que el cuento mío que más le gusta es X. Y yo no recordaba el cuento. Y digo, no sé. Y empieza a contarme el cuento. Me empieza a contar el cuento y digo, oye, que ese cuento no es mío. Pero hombre, ¿cómo no va a ser tuyo si esto pum, 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 pum? Y me lo sigue contando y yo, que ese cuento no es mío. En fin, bueno, pues venga, pues ya está. O sea, nos despedimos así un poco apurados. Yo sigo firmando libros y ella se va. Pero se va que la veo salir por la puerta, ¿no? Y sigo y a la siguiente persona digo, ¿me puedes disculpar? O sea, se me vino la luz, ¿no? Salí fuera de la librería, le dije el título, que no me acuerdo del título, tal, sí, ese cuento es mío, o sea, estaba súper contento, ¿no? Nunca me suelo acordar de lo que escribo, o sea, no me suelo, porque además no me releo, ¿no? O sea, mi modo de corregirme es releerme mucho, supongo que el de todos, ¿no? O sea, cuando termino un cuento, me tiro una semana machacando el cuento ahí, pam, 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 pero una vez que le he dado por finalizado, yo ya no vuelvo jamás al cuento. Y además, porque si vuelvo es para castigarme, porque no hago que encontrarme defectos, supongo que como la gran mayoría, ¿no? El caso es que de esta pregunta sí me acuerdo. Y era que no sé si mentía, es decir, no sé si ya me había quitado de fumar, había intentado quitarme de fumar, o si estaba pensándolo, no me acuerdo. El caso es que lo típico, las típicas paridas estas que te dice todo el mundo, que te compre una hucha y eches las pelas, para comprarte luego un regalo, eches las pelas que te está ahorrando en tabaco, que si tomas café que cambies al té o a la manzanilla, lo que sea, para que todo lo asociado al tabaco, fin tal, ¿no? Y yo decía que sí, que todo eso lo veía, ¿no? O sea, además que tengo cosas que me gustaría ahorrar dinero y comprarme una guitarra y me gustaría comprarme cosas y demás historias y que está bien quitarse el café por un tiempo y tomarte un té con limón, que de hecho de ese intento, me tiré un mes sin fumar, de ese intento y hace ya, al principio justo de la pandemia, o sea, me quité antes de la pandemia y volví con la pandemia, evidentemente, encerrado en casa, o sea, y me tiré un mes y 10 días por ahí sin fumar y lo único que sigo manteniendo es que me encanta el café, pero soy tan gilipollas de que sigo tomando té, o sea, es que soy un imbécil integral, ¿no? De verdad que lo mío es, porque me gusta mucho el café, pero como me sentaba bien el té aquel, ¿no? Y es verdad que me desvinculaba del primer cigarrito de la mañana, pues sigo con el té. Y esto lo escribía, creo que en el último libro, creo que en los últimos deseos, así termina uno de los, por eso supongo que me acuerdo, porque es el más reciente, ¿no? Que termina el texto, ¿no? Digo, vale, que está bien, que está muy bien todo eso, ¿no? De quitarte de fumar, de cambiar los hábitos, de soñar con ahorrarte los 5 euritos diarios del paquete, meterlo en una hucha y comprarte al cabo de 6 meses una buena guitarra o lo que sea, pero ¿qué se hace cuando todas las luces se apagan, no? Pues echar un polvo y fumar tu cigarrito. Así alguien como yo que tiene siempre el pene duro, o sea, es que... Claro. ¿Te imaginas que fuera verdad? Lo del pene duro, qué putada. Ostras, sí, es verdad. De verdad que llevaba un rato ya creyéndomelo y todo, ¿eh? De verdad que pensaba, estoy en la planta de arriba de casa, en la guardilla,
y pensaba bajar para abajo y decir, bueno, vamos, que tengo el pene duro, ¿no? y, y no, ¿qué ves tú? Todas las verdades caducan. Todas las verdades caducan. No, no me quiero imaginar que fuera verdad. Hostias, qué horror, ¿no? No. Ay, bueno, pues se nos han acabado las preguntas. Ya está, y he apurado, o sea, 28 minutos, creo, o algo así. Muy bien, vamos, desde luego. Se me acaba, Yo salgo... se- Sí, no, nada, que se me acaba vuestra verdad, que es lo que no quería, no, que se me acabara. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? He sido muy rápido. Hablo muy rápido, lo sabes tú, Ana. lo sé, sí. Yo salgo con un nombre que no es el mío. Natalia Pérez, de la OSA. De la OSA, sí, mi madre, que Sí. hizo algún zoom aquí cuando estuvo la última vez y no había vuelto a entrar y resulta que no tengo mi nombre. Y te iba a decir, Andrés, que el segundo nombre del podcast después de Cierra el libro al salir es No me acuerdo. No me Porque acuerdo. nosotros no nos acordamos nunca de nada. Fernando tiene peor memoria, pero últimamente yo le estoy cogiéndole también. A mí es que me ocurre, ¿no? De verdad, o sea, que me ocurre, o sea, y creo que me impide, ¿no? O sea, que me crea para escribir incluso, o sea, no, tengo ramalazos de mi tiempo anterior, ¿no? Pero digo, desde la más tierna niñez hasta hace un rato, ¿no? O sea, es decir, que olvido todo. O sea, lo olvido todo. Pero además me pasa, o sea, decir, que me llego a agobiar, ¿no? O sea, que me llego a agobiar porque olvido cosas que no debería de olvidar, ¿no? O sea, pero no cumpleaños. Por ejemplo, para los cumpleaños, tengo una memoria absurda, imbécil. O sea, es decir, números de teléfono. O sea, me sé números de teléfono. Pero ¿por qué te sabes un número de teléfono? Gilipollas, ¿no? O la fecha de los cumpleaños, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, sí suelo. O sea, no, en ese sentido no soy olvidadizo. Soy olvidadizo con la vida. Sí. O sea, soy olvidadizo con la vida, ¿no? Dice, ostras, tío, eres A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo a veces cuento anécdotas, o sea, me cuentan cosas y digo, ostras, no fastidies, no sé qué, tal. Y me dicen, pues si me lo contaste tú. Digo, pues vale, pues era verdad. Es como el cuento, lo del cuento me ha encantado también. Ese cuento no es mío. Había dos opciones, que volviera ella con el libro y te decirte que sí, que está aquí, que es tuyo, o que tú de repente cayeras en la cuenta de que realmente lo habías escrito. Me da mucho apuro no acordarme del cuento, no acordarme. Me acuerdo que era en la librería Libros Prohibidos de Úbeda, pero no me acuerdo de la chica, por ejemplo, ¿no? Que es más importante que el cuento. No me acuerdo de nada. O sea, no me acuerdo. Esto me acuerdo lo estás diciendo públicamente, que lo sepas, ¿eh? Sí, lo sé. No, mira, fíjate, me estoy llamando egocéntrico. Tengo el pene en la cabeza. Igual es eso, que te ocupa mucho la cabeza y por eso tan duro no te ocupa mucho la cabeza y por eso no te acuerdas. Total. Pensemos que sea por eso. Sí, oye, pues muchísimas gracias, Andrés, por concedernos esta entrevista el día que sale publicado tu nuevo libro, que estás ahora en plena campaña promocional de Los Últimos Deseos. Te deseamos muchísima suerte con ese libro, que se agote. Uh-huh. Y nada, ya seguiremos leyéndote. Yo daros las gracias, ha sido un gustazo, ¿eh? Ha sido un gustazo. Había visto el programa, o sea, muchas veces cuando lo colgáis y demás historias, y no quería pedirlo, ¿no? Pero yo creo que ves tú, es de estos sueños que sí he hecho algo, ¿no? O sea, mentalmente, ¿no? O sea, mentalmente, en fin, he perdido erecciones, pero porque probablemente enfocando, pero... Por cierto, tenemos que responder a tu pregunta antes de irnos. Ah, sí, es verdad, claro. Que no sé, me he acordado. Eso es porque yo no tengo un pene duro en la cabeza, lo siento. ¿Somos quién? No, de verdad. No, de verdad, lo pensaba esta mañana. El que llega al supermercado y... Lo pensaba esta mañana, es una rayadura que me ha entrado esta mañana, ¿no? O sea, es decir, una conversación, una llamada, o sea, estoy siendo el cartero que va y que viene en una historia laboral. O sea, es decir, porque si fuera emocional o algo así, pues hasta puedes entretenerte, ¿no? No es laboral, es absurda, una historia absurda y me han puesto a mí en medio y estoy de vacaciones y me han llamado y justo después de hablar contigo, ¿no? Y de estas llamadas que dice, yo hablo contigo, con la bella Ana, y me llega un colgado y me empieza a contar su vida, ¿no? Y estaba contándome su vida, yo no podía contestarle nada porque solo puedo transmitir información de un lado a otro y me estaba imaginando eso, ¿no? Digo, este hombre que me está llamando, ¿qué será? Eso, el que va corriendo al supermercado y
y lo encuentra cerrado y su vida se va a la mierda porque no hay orégano para la pasta de por la noche, para los espaguetis de por la noche, o es el que dice, bueno, pues a tomar por saco, una oportunidad, nena, vístete que nos vamos a cenar fuera. Digo, ¿quién será de los dos, no? Yo soy la segunda, seguro. Tú eres la segunda, la de Sí. ponte algo guapo y nos vamos. Sí, o no sé, cualquier cosa te lleva a otra y eso Cualquier cosa creo menos que es cocinar. importante. Eso además, si puedo no cocinar. ¿Y tú, Fernando? Yo creo que también. Es decir, no me meto prisa por nada, ni me agobia nada, ni me... En fin, no se me cae el mundo encima por nada, con lo cual probablemente el segundo. Y yo creo que tú también eres el segundo, que realmente él lo que preguntaba era por él, Ana, no por nosotros. Preguntaba por quién era él. Teníamos que decirle quién era él después de la entrevista. Lo que pasa es que tú eres otra egocéntrica como yo. Claro. Yo quiero hablar de mí. Es que se me ha olvidado entonces bien la pregunta, no lo he entendido bien. Yo creo que tú eres el segundo, por supuesto. Sí. Bueno, esto es ganas de quedar bien. Yo no te veo a ti enfadándote porque esté el supermercado cerrado, te veo llamando al de la casa de al lado y diciéndole vamos a tomar unas cervezas. Pues sí, eso quiero pensar, ¿eh? Eso quiero pensar. Ahora, hoy día, el resto del día lo voy a ocupar en quién es el señor que me ha conducido a esta historia, ¿no? Porque es capaz de llamarme dentro de un rato. De hecho, he puesto el teléfono en modo avión, por eso digo, es capaz de llamarme dentro de un rato. Y decirle, vete al supermercado, gilipollas, que te lo van a cerrar. Pero vete a las 9. Pero vete a las 9. Bueno, pues eso, muchas gracias, porque me están saliendo avisos de que se acaba el tiempo. Y pues gracias a vosotros, ha sido un placer y ojalá se repita. Ojalá se repita. Oye, y además el formato de verdad, y de verdad no hoy, sino que lo he disfrutado otras veces como espectador, me encanta. O sea, me encanta vuestra historia y que sigáis, ¿no? Oye, ¿esto cuándo sale? Quería preguntar, como lo que se pregunta siempre fuera de micro, ¿esto cuándo sale? El primer domingo de octubre. El primer domingo Pero de octubre. No te preocupes que yo te lo enviaré todo. Guay. Pues guay. Bueno, pues cuidaros. Y tú, aléjate del volcán. Que tú eres un volcán. Aléjate del volcán. Yo ya lo soy en mí misma. Pues eso, por eso te digo, aléjate del volcán. Volcán. Vale. Bueno, un saludo. Chao. Adiós. Bueno, pues tú lo que nos traes esta semana es una reseña borgiana, ¿no? Sí, traigo una reseña borgiana, en realidad no es una reseña de un libro y de hecho no voy a hablar de ningún libro. Voy a hablar de una traductora que es como el traductor, ¿cómo lo has llamado? ¿El traductor? Falsario. Pues una traductora, no del todo, pero una traductora falsaria. Amelia Harris, traductora de su propia imaginación. Amelia Harris Domínguez nació en 1925 en Puerto Rico. Su padre era político estadounidense y su madre puertorriqueña de una familia azucarera. Ella estudió entre Puerto Rico y Luisiana, se doctoró en literatura comparada. Escribió algunos cuentos para la revista de la universidad y artículos sobre el bilingüismo, porque bueno, tú sabes que en Puerto Rico se hablan los dos idiomas, ¿no? Y ella era bilingüe por esto también, y bueno, era de buena familia y todo esto. Pero ella destacó sobre todo por su faceta como traductora. Traducía libros tanto de español a inglés como de inglés a español para editoriales estadounidenses y puertorriqueñas. Por ejemplo, tradujo a Ray Bradbury, Isaac Asimov, Jack Kerouac, Truman Capote, Patricia Highsmith, Carson McCullers, también autores puertorriqueños y españoles te cito porque como García Lorca, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Antonio Güero Vallejo. Bueno, hasta aquí nada es especialmente interesante, como mucho que fuera una mujer traductora, pero no es muy extraño porque la traducción es una profesión, sobre todo en ese momento, quizá ahora yo no creo que sea así, con muy poca visibilidad que fácilmente podía ejercer una mujer, que pese a la dificultad que sabemos que entraña la traducción, se consideraba un poco a los traductores como si fueran secretarios o transcriptores. Cuando sabemos que tienen un papel, fíjate, Italo Calvino debió hablar en su libro también de los traductores. Bueno, y de hecho lo hace, ¿no? Sí, de hecho y lo hace. Por eso,
que es un personaje más de todo el entramado editorial y tiene una labor bastante importante. Y en este sentido, Amelia sí que fue importante, ya que estuvo incluso en la lucha para la creación de lo que acabó siendo el Sindicato de Traductores de Puerto Rico para que fueran reconocidos y mejorar las condiciones laborales y económicas. Pues se les pagaba muy poco. Creo, ahora no sé si se les paga poco, ¿no? Supongo que Yo me dependerá imagino que si le preguntas a de un traductor quién. te dirá que le Te pagan dirá poco, que sí. poco. Sí. Lo que pasa es que Amelia no se limitaba a traducir la literatura, sino que la reinterpretaba. Ese difícil equilibrio que tienen los traductores entre mantener el estilo narrativo original o imponer el suyo, Amelia lo dominaba perfectamente, era una buena traductora, pero pasaba la línea frecuentemente creando nuevos argumentos, cambiando personajes, escenas y diálogos. En muchos casos reescribía los libros, creando otros nuevos, diferentes, pero manteniendo la esencia de los originales. Esto no lo hacía con todos los libros, solo lo hizo en las traducciones de inglés a español. No está clara la razón, pero se sospecha que fue porque era más difícil que en Puerto Rico se dieran cuenta. Digamos que había menos cultura lectora, ¿no? Uh-huh. Y además tenía menos control sobre la distribución de los libros en Estados Unidos, entonces de alguna manera eso como que se sentía más protegida, a lo mejor incorporando sus mejoras en Puerto Rico, ¿no? Tampoco lo hacía con todos los libros, tenía como una especie de quiniela y si pensaba que el libro se iba a vender mucho, pues no lo hacía. Solo con obras como diríamos menores, ¿no? Según ella, para mejorarlas. Y precisamente fue por esto por lo que se descubrió el pastel, ya que un libro que no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, en Puerto Rico agotó varias ediciones. Uh-huh. Y hubo alguien que leyó la versión original y se dio cuenta de que la historia tenía muchos cambios en el argumento y entonces pues se investigó todo esto y se investigaron ya se dieron cuenta de que había dónde estaba el fallo, investigaron las traducciones de Amelia y se dieron cuenta de que había muchas otras obras modificadas. Entonces lo que hicieron fue retirar del mercado todas las traducciones, incluidas las de español e inglés, que no habían sufrido cambios, y las quemaron. Oh. Esto sí, esto es bonito. Algunos críticos de la época llegaron a decir que la versión traducida de algunos libros era bastante mejor, o sea que debió haber claro, estamos hablando de los años 50, 60, algo así en Puerto Rico y debieron antes de quemarlas, probablemente no se quemaron todas, sino que fue algo como un poco simbólico y pasaron por las manos de los críticos y de gente, ¿no?, interesada en la literatura. Y algunos críticos dijeron que la versión traducida era mejor y que deberían haberlos mantenido a la venta y retirar los originales. Y hubo autores como Ray Bradbury y Truman Capote que se molestaron por no haber sufrido ningún cambio de guión y precisamente y debido a la quema de los libros, Amelia sí que en unas declaraciones que hizo dijo que Fahrenheit 451 no le hubiera cambiado ni una coma. Ella se retiró de la traducción y no se volvió a saber, se libró de la cárcel porque alegó que sufría enajenación mental y que cuando traducía muchas horas entraba en una especie de trance. Probablemente no se la creyó, pero estaba casada con alguien importante, era madre de 4 hijos y al fin y al cabo no sería más que una mujer que pronto sería olvidada. Ah. Y bueno, sus traducciones son muy apreciadas por coleccionistas, claro. Ya me gustaría a mí tener el original o una traducción y una traducción de Amelia Harris Domínguez. Pues realmente es que esto está entroncando con todo el programa, porque Totalmente. lo que he contado yo de Menandros, como que en sus obras, bueno, no, perdón, no era Menandros, era Esquilo, no, Eurípides, en el Ifigenia en Aulis de Eurípides, que los escribas iban metiendo lo que les parecía porque no les gustaba la obra original y que no, sabemos que no tiene nada que ver con la obra original. Y también mucho con Si una noche de invierno, un viajero, porque es que hay un personaje en esa obra que es Hermes Marana, que es un traductor falsario y que entonces que va escribiendo, vende unos libros con un título y de un autor, pero luego el contenido lo ha escrito él o lo ha traducido de otra obra o incluso hay se cuenta un pasaje
en el que se va colando en la casa de un escritor mientras escribe la novela, claro, en máquina de escribir, no había ordenadores, y va cogiendo, la va leyendo a la vez que la va escribiendo el autor, y los folios que no le gustan se los lleva, los reescribe y los vuelve a colocar en el montón de hojas, ¿no? Entonces esto sería ya la traducción, digamos, casi en vivo, ¿no? En directo. Por Sí, hay que cierto, decir, espera un momento, también entronca con el libro de reclamaciones y con la última pregunta del libro de reclamaciones. ¿Te imaginas que fuera verdad? sí, también es verdad. Me gustaría que nuestros escuchantes o quien nos esté viendo sepa que tú buscas las desnoticias, o sea que yo no tengo ni idea de lo que voy a contar en las desnoticias hasta que las leo en el programa y el libro de Italo Calvino lo has leído tú y este libro he buscado yo información y me he documentado. Este libro no está reseña borgiana, o sea que realmente estamos armando el puzzle y espero que el oído por ahí, que es lo único que nos queda, sea la última pieza del puzzle Pues no lo sé. y lleguemos a alguna conclusión o no. No lo sé, o no, quizá no. O quizás O sea una historia no, inacabada. Te iba a o comentar eso. que cuando has comentado lo de las traducciones de Ray Bradbury, el otro día vi, no sé si te lo envié, eh, que en no sé qué idioma, finlandés, noruego, sueco, en no sé qué idioma, es la única edición del mundo en la que no se llama Fahrenheit 451, sino que lo han traducido a grados Celsius. Entonces se llama 212 Celsius o no sé, o 125, Creo no que sé. sí que me lo enviaste, sí. Sí. Pues es la única traducción del mundo en que eso lo han cambiado. Estoy mirando a ver. Pues es que, bueno, sí, claro, ya que lo has comentado tú. Ojalá que haya alguna traducción en la que yo, sinceramente, lo de Amelia Harris y el personaje de Italo Calvino me hace pensar que no es el único caso. O Sí, sea, es que que debe haber más casos y que ojalá hayamos leído alguna traducción modificada del original. Ojalá en nuestra vida alguno de los libros traducidos que hemos leído haya sido modificado sustancialmente del original como para haber creado otra historia sí, y que algún día hablando con alguien, ¿no leíste este libro? Sí, hijo, me encantó esa parte en la que, ¿cómo? exacto. Mira, que lo estaba mirando, que sí que te lo mandé. Es la edición danesa de 1955 y la titularon 233 grados Celsius, en vez de el 451 Fahrenheit o Fahrenheit Bueno, 451. en el año, has dicho 55, hacía 2 años Igual que se era había publicado, hacía 2 años nada más que se había publicado Fahrenheit 451 y todavía no habría tenido, o sea, no sería tan conocida. Bueno, no lo sé, no sé cuánto tiempo tardó en tener éxito esta obra, pero que a lo mejor este también al danés lo tradujo Amelia. ¿Amelia? ¿Amelia no, Harris? Amelia Ah. Harris lo traducía, sí. Ah, eso es lo que creemos nosotros. Igual era, ¿Quién sabe? quién sabe, esto es una red de mentiras, todo, todo mentira. Bueno, Fernando, ¿y qué has oído por ahí? Bueno, como decías tú antes, vamos a intentar a ver si esto es una pieza que encaja en el puzzle, aunque yo creo que esto es más como en el libro de Italo Calvino y este podcast es un podcast inconcluso porque esta pieza no tiene que venir aquí. Mira, a mí hay una cosa que me fascina, que me gusta mucho, y es cuando de manera natural la gente mezcla términos, mezcla frases por fonética o porque les suenan parecidos y acaban saliendo historias, o sea, expresiones muy curiosas. Bueno, ya sabéis que yo trabajo en un banco, entonces hablando con un cliente que vino a pagar unas multas de Hacienda bastante cuantiosas, por otra parte, vino la mujer a pagarlas y se quejaba de que, bueno, que todo era por los negocios de su marido, estas multas que les había metido Hacienda, y decía, y entonces ella me dijo, eh, dice, yo toda la vida pensando que estaba casada en bienes gananciales y lo que estoy casada es en bienes perjudiciales, ¿no? Entonces me hizo gracia esa expresión de bienes perjudiciales, que luego cuando lo comenté contigo, ¿no? La otra alternativa era males gananciales o bienes perjudiciales. ¿Tú cuál crees que sería la alternativa correcta? Yo creo que son los males gananciales, pero Los- bueno, males Pues privativos y gananciales. males privativos y gananciales. Pues ella decía eso, lo de que eran bienes perjudiciales, ¿no? Porque dice, porque yo aquí
me toca pagar toda esta cantidad de dinero a Hacienda y yo no he visto un duro. Dice, yo tengo el mismo coche viejo, la misma casa vieja. Dice, todos estos de los negocios de mi marido yo no he visto un duro. Estoy casada en bienes perjudiciales. Es una expresión que me hizo mucha gracia. A mí me hace Pero mucha... no, me parece estupenda la expresión también. O sea, creo que las dos opciones son igualmente válidas y estupendas y sobre todo ciertas. Tú dirás que no encaja esto en el puzzle, pero alguna verdad hay que decir aquí que parta de la mentira. Efectivamente. O de la invención. Exactamente, sí. Y eso es lo que te voy a contar, muy cortito, porque... Muy cortito, pero muy bien. Vamos a darnos cuenta de que aunque esté divorciada, sigo teniendo males gananciales. Ana Vidal es una vecina. Ana, no sé cómo estás de cerca de la erupción. Pues yo estoy en el lado este de La Palma, la erupción está en el lado este y hay una cumbre que divide la isla y que el volcán está al otro lado. O sea, por aquí no, lo que se ve es una columna de humo que ahora a lo mejor no se puede ver porque ya se ha nublado un poquito, pero Sí. que esta mañana sí se veía ahí, no sé si ahí se ve un poco la nube que hay. Y bueno, la verdad es que al principio da un poco de miedo porque no sabes exactamente dónde va a salir el volcán. O sea, sí, más o menos se sabía que la zona era por El Paso o por Tazacorte o una zona al otro lado, pero cuando se han ido abriendo bocas, pues realmente siempre tienes el miedo de que haya una grieta en otro sitio. ¿Estáis preocupados? ¿Tienes miedo, Ana? Pues no tengo miedo realmente por mí, pero sí tengo miedo por mucha gente que conozco que está al otro lado, que sus casas están en el camino de la lava o muy cerca del camino y que se puede abrir un río lateral o se puede llevar todo por delante. Está arrasando cientos de casas, he oído esta mañana. Y la verdad que sí que me parece que es una situación muy impactante para toda la población y tremenda y terrible para muchísimas familias. Porque cuando erupciona, claro, no se sabe por dónde se van a abrir las bocas, ¿no? Podría haber sido por el lado donde estás tú. Realmente se pensaba que iba a ser por otro sitio, por el lado que estoy yo no, porque es una cordillera volcánica que está activa, que se sabe que está activa, pero no hay una boca abierta normalmente, pero que sí se sabía que en cualquier momento, no como algo inminente, pero cuando han empezado los movimientos teníamos muy claro que podía pasar y claro, nunca estás segura de que los vulcanólogos lo sepan todo. Bueno, Ana, como siempre en nuestro país la solidaridad, porque es que me decía el representante del Cabildo que prácticamente todo el mundo está en casa de vecinos, de amigos, de familiares que han acogido a todos, que son muchas personas, son 5.000. Sí, también hay pabellones o campos deportivos habilitados para la gente que no tiene vecinos o amigos o que no podían pasar hacia donde estaban sus vecinos o amigos porque se han cortado algunas. Yo no sé qué ha pasado, si ha habido gente que se ha quedado al otro lado de la carretera cortada, porque la lava ha cubierto algunas carreteras también. Y con esa gente la verdad es que ahora mismo la situación es bastante dramática por eso, porque todavía no tenemos comunicación con mucha gente que está afectada. Bueno, Fernando, pues hasta aquí nuestro episodio 34, ¿puede ser? Creo que sí. Sí, 34. Somos un desastre para contar, Bueno, para los números. Yo, aunque la idea de este podcast surgió más o menos por esta época, de hace 3 años, yo propuse empezar en enero precisamente por eso, porque para luego me resultaría mucho más fácil saber en qué capítulo estamos. Yo sé que en diciembre será el 36, ¿no? Ajá. Entonces, Empezamos el primer capítulo fue en diciembre, no en enero. No, el primer capítulo fue en enero, de esta manera. Ah, claro, vale, claro, sí. En diciembre es el 36, a mí me resulta mucho más fácil contar, por eso lo hice a propósito, ¿eh? Te lo digo. Muy bien, gracias. O sea, tú lo llevabas pensando desde agosto, pero dijiste, se lo voy a proponer para empezar en enero y que nos cuadren las fechas. No sé cómo te aguantaste esa idea tanto tiempo. Bueno, nos gustaría agradecer hoy vamos a agradecer primero a Andrés Ortiz Tafur, que se ha prestado a que le hagamos un libro, se ha prestado a hacerse a sí mismo un libro de reclamaciones. A las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos ponen likes, que nos comparten. A Jara por las cortinillas, Ana Nuria Corral por el logo y Charles Matuszewski por la música, por los jingles y la música.
Y muchas gracias, Fernando, por Y a lo bien nuestra que nos lo hemos traductora- pasado. y a la nuestra traductora traductora, en sí, paro. sí. Ay, Dios mío, Elvira. Elvira Barrios, que está en paro, la pobre, la tenemos ahí paradísima, no entrevistamos a nadie en otros idiomas. Sí, y luego cuando lo Pero traduce, mira, pronto entrevistaremos a Italo Calvino si podemos. y cuando lo traduce miente en lo que traduce. Claro, seguro. Y muchas gracias, Fernando, por este ratito tan divertido. Yo que hoy me lo he pasado especialmente bien, porque claro, es que me encantan las mentiras. Te mentiría si te dijera que no me lo he pasado bien, pero no, me lo he pasado muy bien. Ha sido muy divertido mentirte y decirte claramente, mostrarte el artificio de la mentira, no como otras veces que te miento sin que te des cuenta, sin decirte que te estoy mintiendo, pero esta vez te he mentido y te lo he dicho, te he mostrado el artificio y ha sido un placer y no sé, siempre hacemos algo al final y no, es que no tengo aquí nada para hacer. ¿No tienes nada? Bueno, yo tengo por aquí... Cógeme el Código Civil. Mira, de lo que quise sin querer, de Miguel Ángel Flores, que lo tengo marcado. Cierra el libro al salir. Cierra el libro a Soriana. Hasta el mes que viene. Chao. Adiós.